Buenas tardes, me avisan cuando puedo iniciar. Buenas tardes, doctora. Sí puede iniciar. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de infecciones bacterianas de la piel. ¿Ah? Primero vamos a hablar de la flora cutánea, ¿no? Dentro de la flora cutánea tenemos múltiples microorganismos, ¿no? Entre ellos, lo que vamos a hablar hoy día, las bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Que van a darle el equilibrio para el adecuado funcionamiento de la piel. Como ven ahí en el gráfico, está la flora cutánea distribuida sobre la superficie y también dentro de los anexos, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadro de los principales componentes de la flora cutánea. Toda esta flora cutánea va a tener cierta distribución en toda la superficie del cuerpo, ¿no? eh, el microbioma o la flora cutánea va a ser diferente en las áreas de piel seborreica, ¿no? Como la cara, el tórax, diferente, por ejemplo, a la piel seca de los brazos, de las piernas, ¿no? Que van a tener un microbioma o una flora cutánea diferente, por ejemplo, las áreas húmedas, por ejemplo, de las regiones interdigitales, de las axilas, del área genital. Todas esas microorganismos van a darle las características especiales a cada una de esas localizaciones. Entonces, principalmente hablamos del estafilococo coagulasa negativo, sobre todo en la parte superior del cuerpo, los corineiformes, que lo vamos a encontrar en áreas húmedas y pliegues, ¿no? Como el Corynebacterium y el Ebrevibacterium, ¿no? Que le van a dar la característica especial y a veces el olor que pueden generar estas áreas, ¿no? En las áreas seborreicas, principalmente el Propionibacterium o Cutibacterium acnes, ¿no? Esta flora cutánea, que normalmente se mantiene en homeostasis, puede ser modificada por múltiples factores, ¿no? Como se lista ahí, el clima, ¿no? A un clima más húmedo, una etapa más calurosa, la flora cutánea va a tener variaciones, así como ya les dije, en las diferentes áreas del cuerpo, ¿no? Si nuestro paciente ha sido expuesto a hospitalizaciones, de repente se ha permanecido en áreas de UCI, entonces esta flora cutánea puede cambiar, ¿no? Si nuestro paciente, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, alguna comorbilidad, también esta flora cutánea cambia. La edad también, ¿no? En los pacientes jóvenes, a partir de la pubertad, hay un aumento de el Cutibacterium acnes, del Pityrosporum ovale, ¿no? En áreas seborreicas, ¿no? Así como en la etapa neonatal, las corinebacterias tienden a ser más frecuentes. Si nuestro paciente recibe medicación como antibióticos, ¿no? Retinoides, si recibe de etapa tratamiento inmunosupresor también. También van a influir algunos jabones, ¿no? O elementos de limpieza que podemos utilizar. De repente pueden cambiar el pH, pueden cambiar la humedad de la piel, ¿no? Entonces aquí un cuadro también para ver que factores como la ocupación, el nivel de higiene, todo eso va a actuar y va a influenciar en la flora cutánea, en sus componentes. La flora cutánea va a tener un factor, sobre todo en la resistencia a, anti, a las infecciones, ¿no? En este caso, las infecciones bacterianas, ¿no? Se van a suscitar cuando la piel no funciona bien, ¿no? Por ejemplo, cuando el estrato córneo no está intacto, ¿no? O cuando de repente se enlentece el recambio celular, por ejemplo, con la edad, el recambio celular disminuye, ¿no? No es el mismo que cuando una piel es joven, ¿no? La cantidad de lípidos, la calidad de los lípidos
puede cambiar en ciertas situaciones, el mismo sistema inmune del paciente, la presencia de péptidos antimicrobianos, ¿no? Producidos por los queratinocitos, ¿no? El pH y la temperatura. Si todos estos requisitos en la piel está bien, y el estrato córneo, los queratinocitos funcionan bien, entonces no tiene por qué haber infección. Pero a veces esta flora cutánea puede perder el equilibrio y producirse una disbiosis, ¿no? Un cambio en la flora cutánea, una disbiosis. Entonces esto puede ocasionar diferentes cuadros, ¿no? O tal vez también cuando hay traumatismos, cuando hay soluciones de continuidad, también, ¿no? Y todo esto influenciado por factores del huésped también. Por ejemplo, ahí vamos a ver las diferentes enfermedades que se pueden dar cuando hay una disbiosis o un desbalance en la flora cutánea, ¿no? Estos elementos o bacterias de la flora cutánea pueden causar enfermedades, ¿no? Como la endocarditis, la itis, osteomelitis, enfermedades graves como una sepsis, neumonías, meningitis, ¿no? Cuando hay muchos factores que cambian esta flora, ¿no? Hasta el acné e infecciones postoperatorias, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las principales infecciones bacterianas, las más comunes, ¿no? Principalmente comenzando desde el área más superficial, vamos a hablar de las piodermias, ¿no? Ahí vemos un cuadro, más o menos vamos a hablar de todas ellas, del impétigo, del ectima, de la erisipela, de la celulitis, ¿no? Hasta irnos a capas profundas como con la fasciitis, ¿no? Entonces comenzamos por el área más superficial, el impétigo, ¿no? Que es una infección de las capas superficiales de la piel, ¿no? Eh, Afecta más que todo a niños, ¿no? Se clasifica principalmente en el no ampolloso, que es el más común, y luego el impétigo ampolloso. Aquí como vemos el cuadro del impétigo no ampolloso está causado principalmente por el Streptococcus del grupo A, que se puede diseminar desde la nariz, ¿no? Hasta la piel normal. Sobre todo se caracteriza por afectar las áreas periorificiales, ¿no? Y también extremidades, sobre todo cara y extremidades, ¿no? Tiene que haber una solución de continuidad o un traumatismo, una puerta de entrada para esta infección, ¿no? La evolución va a ir desde una vesícula opúscula y luego una placa con una costra mielicérica. Puede estar o no asociada a la linfadenopatía. Entonces vemos este cuadro característico. En zonas periorificiales, perioral, alrededor de las narinas, con estas costras amarillentas y adherentes. Aquí otra foto característica, ¿no? Con estas infecciones con costras mielicéricas, a veces con base eritematosa, en algunos casos puede haber algunas pústulas, ¿no? Porque los niños a veces se agarran con su manito contaminada y se diseminan la infección, ¿no? Como dije, también en extremidades también se puede presentar. Como es contagioso, el paciente con la manito contaminada se contagia. Ujú. Y tenemos la otra forma, la ampollar, que es un poquito más rara, ¿no? Que se da más que todo por toxinas del Staphylococcus aureus, los que van a actuar sobre la desmogleína 1, lo que va a producir las vesicoampollas, ¿no? Principalmente en áreas de pliegue, áreas de pañal, ¿no? A veces se puede hacer una tinción de Gram para descartar o para corroborar el diagnóstico. Ujú. Este es cómo evoluciona luego de que la ampolla, ¿no? Se destecha, va a dejar una superficie erosiva, ¿no? Una lesión erosiva, con un collarete
característico. Mm, un ratito, chicos, disculpen. No sé quién. Ya. El tratamiento principalmente es con antibióticos, ¿no? Principalmente el antibiótico tópico es lo que más se utiliza, la mupirocina, el ácido fucílico. A veces cuando es una enfermedad extensa, se puede echar mano también de los antibióticos tópicos, principalmente de las cefalosporinas de primera generación, algunos macrólidos también nos pueden ayudar. Hay complicaciones que son un poquito raras, como la glomerulonefritis postestreptocócica, que da en 1 al 5%. Y bueno, casos rarísimos como sepsis, osteomelitis. A lo mejor lo dejo. No se vaya a caer. Ujú, ujú. Luego ya vemos que algunas infecciones se pueden profundizar y causar lesiones ulceradas, ¿no? Como las úlcerocostras, que producen el ectima, ¿no? Que son eh, úlceras superficiales cubiertas por una costra. También tienen a veces secreción mielicérica, ¿no? Entonces son complicaciones de un impétigo, ¿no? De repente mal curado, que se profundizan, ¿no? Principalmente asociado al estreptococcus, ¿no? Y también se puede controlar con antibióticos, ¿no? Ectima. No hay que confundirlo con el estigma gangrenoso, que normalmente da en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y que es provocado por la pseudomonas. Luego pasamos a el compromiso de anexos, ¿no? Principalmente el del folículo pilosebáceo, la foliculitis, ¿no? Que puede ser superficial o profunda, dependiendo del nivel a la que se va a encontrar. Acá podemos ver una foliculitis superficial y una foliculitis profunda que ya afecta casi todo el folículo pilosebáceo, ¿no? Se pueden dar en áreas pilosas principalmente, aquí vamos a ver, o también se puede ver en áreas con vellos, no con pelos terminales, ¿no? Entonces acá vemos cómo se va a producir el eritema alrededor del ostium folicular, ¿no? Eso es lo característico, lo que van a ver acá. Ujú. Y acá vemos en la piel glabra que también se puede dar la foliculitis, ¿no? Con estas papulopústulas múltiples. Cuando ya la infección es más profunda, entonces estamos hablando de los porúnculos, ¿no? Que son inflamaciones que se dan alrededor de un folículo piloso, produciendo nódulos inflamatorios profundos, ¿no? Son muy dolorosos, ¿no? Ya a veces la infección sale del límite del folículo pilosebáceo, invadiendo la dermis y la hipodermis, ¿no? Entonces esos son los porúnculos, pueden ser complicaciones también de las foliculitis, ¿no? Sobre todo se dan en áreas de cuello, es más característico, en axilas y en nalgas a veces, ¿no? Como ven, son lesiones mucho más grandes, más inflamadas, más dolorosas, ¿no? A veces con múltiples pústulas en su superficie, porque hay a veces varios folículos afectados, ¿no? Y a veces estos forúnculos están conectados formando placas, ¿no? Lo que se conoce como un carbón, ¿no? Característico en la zona de la nuca, ¿no? Acá el tratamiento es tratamiento con antibióticos vía oral, ¿no? Y
antiinflamatorios también para la inflamación y el dolor que se va a presentar. ¿No? Entonces, pasamos al siguiente tema, la infección de tejidos blandos. A ver, un ratito. Cinco chicos, por favor, un ratito. Ya está. Disculpen. Ahorita retomamos un ratito, chicos, hay una llamada urgente. Muy bien, entonces seguimos con, con la clase. Ujú. Ahí. Entonces, seguimos con la infección de tejidos blandos, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de lesiones más profundas que van a ir más allá del epidermis, ¿no? A la dermis, al tejido celular subcutáneo y músculo, ¿no? Estos se van a caracterizar porque normalmente tienen síntomas sistémicos, ¿no? Como fiebre, malestar, dolor. Igualmente puede estar asociado a estreptococo y estafilococo. El erisipelo, entonces hablamos de una infección de la dermis superficial, ¿no? Con compromiso de los vasos linfáticos, lo que nos va a dar esa apariencia en piel de naranja, unas placas eritematosas, calientes, característicamente de borde bien definido, ¿no? Y son pacientes que tienen factores de riesgo como linfedema, estasis venosa, eh, intertrigos crónicos, ¿no? O sea, infección de las áreas flexurales, obesidad también son factores que pueden exacerbar o complicar y dar una erisipela, ¿no? Entonces recuerden bordes definidos ¿no? Infección de la dermis. También se puede presentar en la zona del rostro, ¿no? Asociado a dolor, a veces eritema, adenopatías. En la celulitis, que de repente ustedes lo ven con más frecuencia, ¿no? Ya se va a comprometer la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo.
Puede estar asociado a estreptococo del grupo A en el 80%. También puede estar asociado a Staphylococcus aureus, estreptococo beta hemolítico, ¿no? Incluso gram negativos como el Escherichia coli, ¿no? Entonces se va a caracterizar por eritema, calor, dolor, sin bordes definidos. Principalmente lo que más se va a afectar son las piernas, ¿no? No hay colección de pus, no hay abscesos y se puede presentar, sí, con ampollas, a veces hemorrágicas, a veces puede estar asociado a necrosis, sobre todo cuando son por gram negativos. Entonces acá para ver en esta imagen como el área eritematosa, cuando se eleva el miembro, ¿no? El miembro afectado, no va a haber un cambio. Por ejemplo, en la insuficiencia venosa, si uno eleva las piernas, ¿no? O eleva el miembro afectado, el eritema va a disminuir. En el caso de la celulitis, no. Y vemos aquí algunos otros cuadros, ¿no? Que pueden ir acompañados de ampollas, incluso ampollas hemorrágicas, ¿no? Luego vamos a hablar de una enfermedad bastante compleja, como es la fasciitis necrotizante, que es una infección grave, ¿no? Principalmente se da en inmunocomprometidos, principalmente diabéticos, a veces pacientes con cirrosis, alcoholismo crónico, y se caracteriza por tener un cuadro clínico con eritema, edema, formación de bulas, ¿no? También puede estar asociado a fiebre alta, taquicardia, taquipnia, ¿no? Un compromiso del sensorio progresivo, ¿no? Y muy grave, y un dolor muy intenso, ¿no? Muy, muy, muy intenso, que luego, ya cuando hay necrosis, evoluciona a una anestesia, ¿no? Aquí vemos algunos otros cuadros que también se pueden presentar con ampollas hemorrágicas, con este gran compromiso, pero a diferencia de la celulitis, son pacientes que están en buen estado general. Hay algunas claves diagnósticas, como les dije, normalmente son pacientes en mal estado general, pueden tener un cuadro cutáneo fulminante y progresivo, el dolor es desproporcionado a la lesión cutánea visible y hay alteraciones en las pruebas de laboratorio. Factores de riesgo, como dice ahí, algunas heridas postraumáticas, posoperatorias, la varicela, quemaduras también, ¿no? Entonces acá en este cuadro podemos ver la profundidad, ¿no? En este tipo de infección, la fasciitis necrotizante, la cual de una inflamación de la fascia, como ven ahí en el lado B, va a profundizar y va a causar gran destrucción y necrosis de todas las capas de, de la piel, ¿no? A veces, como ven acá, a veces solo se ve un ligero eritema en la superficie y por dentro ya hay una necrosis avanzada, lo que da todos los cambios y laboratoriales y indicativos de un shock séptico, ¿no? Y luego ya después se puede ver las manifestaciones. Entonces es un cuadro clínico que tenemos que tener bastante cuidado porque es rápidamente progresivo y se puede llevar rápido a nuestro paciente, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena historia, ¿no? La historia de un dolor desproporcionado, ¿no? Al grado de eritema, necrosis sistémicos, ¿no? Que va a tener un paciente febril, taquicárdico, hipotenso, taquipneico. El laboratorio, vamos a ver ahora un score del el RINEC, ¿no? El cual vamos a ver cuáles son los cambios que se van a ver y según el puntaje que va a proporcionar este score, vamos a diferenciar principalmente una infección leve, como podría ser, o moderada, como podría ser una celulitis, de una fasciitis necrotizante, que sí es una enfermedad con alta mortalidad,
¿no? Tenemos que también hacer exámenes radiológicos, ¿no? Ultrasonidos, tomografías, resonancia magnética, para ver la presencia a veces de gas, gas libre, ¿no? En el área, en las áreas afectadas. Y hay un test del dedo que normalmente se hace cortando un pedazo de la piel en la cual se va a ver que con el dedo podemos encontrar un tejido friable debajo de la piel, ¿no? Entonces, todo eso son características que nos pueden ayudar para diferenciar o para tomar atención y pensar en una fascitis necrotizante de nuestro paciente. Este es el score que les quería enseñar. Siempre tenganlo en cuenta, que tiene en cuenta algunos exámenes que se puede hacer el PCR, una hemoglobina, el de hemoglobina, los leucocitos, el sodio sérico, la creatinina sérica, la glucosa. Entonces, según estos valores, vamos a encontrar un puntaje. Si hay un puntaje mayor de 6, ya deberíamos de hacer estudios de imágenes, ¿no? Si tenemos un score menor de 6, probablemente se trate de una infección eh, no tan grave, ¿no? Por ejemplo, una celulitis de repente, ¿no? Una erisipela, pero no estamos hablando de una fascitis necrotizante, ¿no? Y si es mayor de 8, ahí sí tenemos que correr con todos los tratamientos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el tratamiento se va a, eh, a basar en el debridamiento quirúrgico, ¿no? La limpieza quirúrgica que tiene que hacer de esta área necrótica, ¿no? Que puede complicar a nuestro paciente, el inicio de antibióticos de amplio espectro en forma empírica, ¿no? Y luego ya con el resultado de los análisis podemos dividirlos en, eh, en los agentes etiológicos, ¿no? Que pueden ser mixtos, aeróbicos o anaeróbicos, pueden ser producidos por gram positivos o por gram negativos, ¿no? Entonces, según eso, ya tendremos el tratamiento ideal para nuestro paciente, ¿no? Recuerden que esta enfermedad tiene más del 80% de mortalidad. Ahora vamos a hablar un poquito de las infecciones por gram positivos asociadas a producción de toxinas. Dentro de ellos, el más característico es el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, ¿no? Es una infección, normalmente esto inicia con un foco infeccioso, ¿no? Que se puede dar en la nasofaringe, el conducto aditivo externo, algún impétigo, una celulitis en los niños, ¿no? O una conjuntivitis. Entonces, partiendo de esa infección, luego progresan a presentar estos pacientes un eritema inicial generalizado, luego ampollas y erosiones como se ve en la foto, ¿no? Asociado a fiebre e irritabilidad, principalmente en áreas flexurales y periorificiales. Como ven ahí, esa carita esta foto es característica, ¿no? Alrededor de orificios naturales se van a presentar esta eritema y descamación, ¿no? Aquí también vemos, normalmente el síndrome estafilocócico de la piel escaldada afecta a niños menores de 5 años, ¿no? Se ha descrito casos en adultos, pero principalmente es de niños menores de 5 años. Eh, Gracias a Dios, esta enfermedad tiene buen pronóstico, pero asusta bastante a los padres, ¿no? Y rápidamente tenemos que tratarlo. Ujú. Entonces, ven ese compromiso en áreas flexurales, ¿no? En el cuello, en las axilitas, ¿no? Y el paciente con gran irritabilidad y afectación de áreas periorificiales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas otras infecciones, ¿no? Como la infección estreptocócica de los pliegues, con esta eritema muy encendido, ¿no? Que se puede dar en las áreas de los pliegues, principalmente en el área perianal, ¿no? En los niños. También se trata con antibióticos tópicos, mupirocina, ácido fucídico.
Hablemos ya de que estamos dentro del tema de las bacterias y estamos en Perú de la tuberculosis, ¿no? Hay infecciones. La tuberculosis puede causar este, lesiones cutáneas, ¿no? La tuberculosis cutánea. Como vemos acá, eh, la escrofuloderma, que va a ser una tuberculosis que afecta principalmente los ganglios y que estos van a fistulizar hacia hacia la piel, ¿no? Formando estas lesiones fistulizadas, abscesos que dejan grandes cicatrices, ¿no? Así como acá también esta área en área cervical, en área subclavicular. También, ay, también podemos tener la forma del chancro tuberculoso, ¿no? La forma perioral también, la periorificial, todos estos producidos por la tuberculosis verrucosa cutis también, que se puede dar sobre todo en manos y pies, ¿no? Y que a veces son pacientes que son tratados por mucho tiempo con tratamientos contra la verruga y en verdad estamos tratando, se trata de una tuberculosis cutánea, ¿no? El lupus vulgar, cada vez vemos menos, gracias a Dios. Ujú. Y las tuberculides, ¿no? Como estos nódulos eritematosos en las piernas, ¿no? Que a veces eh, tienden a ulcerar, ¿no? Sobre todo en las piernas. Una tuberculina, ¿no? Hay otras infecciones también producidas por Corynebacterium, ¿no? Principalmente en áreas de pliegues, ¿no? Como el eritrasma, ¿no? Que se va a ver como complicación a veces de algunas pañalitis, ¿no? Estos parches eritematosos, marrones, ¿no? En área intertriginosa. Así también lo podemos ver el eritrasma en pacientes obesos, ¿no? En el área de los pliegues, ¿no? Esto también podría ser un diagnóstico diferencial de un intertrigo candidiásico, de una tiña corporis, ¿no? O de una tiña cruris. La queratolisis punctata, también ocasionada por algunas bacterias como Micrococcus sedentarius, que va a ocasionar estos microhiuelos, ¿no? En la piel macerada de los pies, ¿no? Son pacientes que tienen la piel de los pies muy húmeda, ¿no? Ocasionando estos pequeños orificios, ¿no? Y con un olor muy fuerte y muy característico, ¿no? Entonces acá el tratamiento también es tratamiento antibiótico tópico, puede ser con pirocina, con ácido fucídico, ujú, que se pueden ver en estos casos. Muy bien, entonces, si hubiera alguna pregunta, solo voy a agregar que algunas de estas infecciones como el impétigo, las foliculitis, la celulitis, ¿no? Las erisipelas, últimamente estamos viendo, eh, nos está llamando mucho la atención también la resistencia a los antibióticos, ¿no? El Staphylococcus aureus meticilino resistente, gracias a Dios no es muy común, pero hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido hospitalizaciones anteriores en los cuales sí vemos este tipo de infecciones, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con estos pacientes, ¿no? Ujú. Bueno, si no hubiera otra pregunta, entonces terminamos la clase. Ya nos vemos el día lunes con mi grupo de práctica. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Ya.